¿Qué pasa? Aquí estamos. Soy Miguel Ángel Font y estoy aquí para contaros cómo ha sido la grabación del spot de los centros ocupacionales municipales del Ayuntamiento de Valencia. Como todos los días, hola, buenos días. Como si no estuviéramos... Soy Leoni, soy la directora del Centro Ocupacional Isabel de Villena. Las personas de este centro son personas con discapacidad severa y moderada. Estamos haciendo este rodaje y estoy encantada de esta oportunidad. Luego nos microfonamos y luego ya practicamos, ¿vale? ¿Estás nerviosa? Soy Belén Gil, directora del COM Juan de Garay, y en este centro trabajamos con personas con discapacidad leve y moderada. Uno de los retos era que participara el mayor número posible de personas usuarias en la experiencia. Teníamos nuestras serias dudas porque muchos de ellos presentan problemas de lectura, de vocalización, pero como Miguel Ángel cuenta con tantísimos trucos, al final lo hemos hecho posible entre todos. Aquí desarrollo las competencias para la vida y el trabajo. Punto. ¿Vale? La vamos a hacer unas cuantas veces para que te vayas relajando y la tengas más suelta. Obviamente las personas de los COM no se expresarían de la forma en la que aparecen hablando en el spot, pero la intención era que al ser diálogos que les atañen directamente, fueran ellas mismas quienes hablaran cara a cara con el espectador. Para conseguirlo escribí un guión con muchas pausas naturales, puntos, comas, enumeraciones. Así íbamos trocito a trocito con los usuarios y ellos se quedaban más tranquilos porque íbamos consiguiéndolo pasito a pasito. Soy Ana Colilla, directora del COM Grabador Planes. Atendemos a personas con discapacidad intelectual, límite y ligera. El trato entre todos ha sido muy agradable, con mucha naturalidad, mucha familiaridad, y eso ha facilitado que las personas se sintieran muy cómodas. Incluso las personas sordas han agradecido que se les hablara en lengua de signos. Vale, ahora sí que afuera pediremos silencio, que oigo muchas voces por ahí. Está siendo una experiencia muy exigente porque no estamos acostumbrados a este tipo de actividad y entonces pues, nos cuesta adaptarnos a estas exigencias. Pero tenemos muchos momentos que nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien. Acción. Bueno, tío, mira. Bueno. Dale el abrazo ese que le has dado, que me ha molado. Vale. Sigue haciendo eso, ¿qué has hecho? ¿Vas a hacer otro? Vale, recórdame otra vez. Nada, están trabajando de verdad, pero es trabajo real, ¿eh? Mucha gente piensa que un COM es una especie de centro de día o de residencia, pero eso no es así. Aquí la gente viene cada día a trabajar y a dar el máximo de sí misma. Uy, qué chulas las libretas que estáis haciendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos teniendo bastante trabajo y estas son para el Museo Fallero, que nos lo pidieron a principios de diciembre, un pedido de 750 y vamos a piñón. Buenos días, mi nombre es María, soy la psicóloga del Centro Ocupacional Isabel de Villena y me ha llamado mucho la atención que un miembro del equipo de Miguel Ángel, de nombre Vicente, presente una discapacidad visual. ¿La primera cuál era? Siempre encuentro apoyo de mis compañeros. Tengo este dispositivo aquí, que es el dispositivo que yo utilizo porque soy una persona con baja visión, con una serie de configuraciones y condicionantes que puedo tener. Si veis, tengo aquí el fondo oscuro y la letra pues más grande y la puedo hacer más grande o más pequeña. De momento todo bien y dinámico, así que estupendo. Ya que nosotros en los centros ocupacionales trabajamos con la inclusión, nos ha satisfecho mucho utilizar la nueva guía de producciones audiovisuales accesibles del Ayuntamiento. Así como es importante conocer el diseño universal y las pautas de trato adecuado, la coordinación con los equipos del COM ha sido esencial. Gracias a ese trabajo, el día que nos sorprendió la lluvia, pudimos reaccionar bastante bien. Y aunque tuvimos que desplazar la grabación de la playa, al final pudieron venir casi todos los usuarios. Más que un rodaje, esto ha sido una experiencia inmersiva, puesto que Miguel Ángel y su equipo nos han visitado varias veces, han comido con nosotros, han participado en los talleres y este calor y proximidad se nota en el resultado final.
En conclusión, espero que este vídeo os haya servido para conocer más de cerca la labor que se hace en los centros ocupacionales municipales. Desde nuestro equipo estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Valencia por darnos esta oportunidad y a los COM porque nos han acogido con mucho cariño, empatía y corazón. ¡Ole! ¡Sí, señor!